en determinar el valor óptimo de K, realizando grid search para 3 posibles valores de K, que son 1, 3 y 5, con accuracy como métrica. Bueno, entonces, acá, ¿qué tenemos que hacer usando cross-validation? Como tenemos 4 faults, lo que tendríamos que hacer es cada fault tomarlo como set de validación y ver los puntos de ese fault cómo quedarían clasificados en función de los otros. A ver, vamos a ver si podemos hacer esto, a ver si nos sale más o menos. Vamos a hacer un intento de hacerlo, a ver si les comparto la pantalla. Vamos a hacer un... No lo vamos a resolver completamente, vamos a hacer algo así como tratar de resolverlo. Bueno, a ver, voy a presentar a ver si se ve. Bueno, yo acá cuando presento, dejo de ver el chat, pues me voy a pasar al tab en donde tengo esto. Díganme ustedes si se ve ahí la pantalla. Sí, ¿no? Se ve. Entonces Ahora nosotros sí. como lo que tenemos acá es en una dimensión. Las dimensiones deberían ser rectas, ¿no? Pero en este caso, uy, ¿qué pasó? Hice lío. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Bueno, esto es una dimensión que debería ser una recta. En este caso la recta no es recta y tenemos los puntos. Los voy a poner así, a una distancia que no es la verdadera. A ver. ¿Y cuáles eran las clases? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Y de qué clases eran? El primero era de clase B. No, B. para. Tenemos el 5, el B. Yo te digo los... Sí, este es el 5. El 10 es B. Este es B y está en la posición 10. El 2 es B. Ese es el problema. ¿Este es B también? El 2 es B. En la posición 2. Ese es el tema. No querés borrar eso y... Vamos a hacerlo de nuevo entonces. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Tenés que marcar 17 a todo esto. ¿Cómo 17? ¿No son 12 los puntos? Bueno, ¿qué posición? La posición 2. Entonces, el 1A. 1. 1A. 2B. 2B. 3A. En la posición 3, sí. ¿Así? 3A. 4, no lo veo. 5B. 5B. 6A. 6A. 7B. 7B. 8B. 8B. Teníamos 0, así que agregate el 0 en A. Agrego el 0. 0, que es A. 13B. 13. B. 16B. 16B. Y 17B. Y 17. ¿Cuántos tenés? 2, 4, 6, 8, 10, 11. 3. 11 tengo. A ver si están. 5, 10. El 10 lo falta. El 10. Azul dice que falta el 10 de decir. Sí, el 10 es B. Bueno, y ahora tenemos que ver cuáles eran los faults. Vamos a poner acá cuáles eran los faults. El fault 1 era 5, 10, 12, 6, ¿no? 5, 10, 2 y 6. Bueno, vamos a trabajar con este fault nada más y después con el resto lo hacen ustedes porque es lo mismo análogo. Entonces, si el primer fault tiene los puntos 5, 10, 2 y 6,
lo que yo tengo que hacer es de cuenta que este punto, el 5, el 10, el 2 y el 6 no existen en mi set de datos, los saco, ¿sí? Los saco del set de datos y ahora lo que me tengo que fijar es cómo quedarían clasificados estos puntos con los distintos valores de K, que eran K igual, ¿qué valores de K me pedían? K. 1, 3 y 5. 1, 3 y 5. Bueno, entonces, suponiendo que empezamos con K igual a 1, vamos a poner, sea K igual 1. Si K es igual a 1, el primer punto que tenemos que clasificar es el 2. El 2, que es B, tiene dos vecinos más cercanos que los dos son A, así que este me quedaría clasificado como A, ¿no? Entonces, este me quedaría mal clasificado, porque es B, pero me quedaría clasificado como A, tomando el vecino más cercano, independientemente de cuál de los dos tome, que puedo poner algún criterio y no es algo muy importante. El punto 5, el vecino más cercano es este, que es el que está en la posición 6, que también es A, así que este me quedaría mal clasificado. No, perdón, el punto 5, el vecino más cercano es este. Este no existe, ¿sí? O este, porque el 6 no existe. Este es B y este es A. Entonces ahí me quedaría, según cuál tome, me quedaría bien o mal clasificado. Así que acá le podemos poner como que más o menos, ¿no? El punto 10, el vecino más cercano es B, este me quedaría bien. Y el punto 6, que es A, este no existe, así que su vecino más cercano es este, que es B, este me quedaría mal. Así que sobre los 4 puntos, de 4 me quedarían bien clasificados o 1 o 2 según como tome este, ¿sí? Así que para este fold, entonces acá podemos poner K1, fold 1, el accuracy es 0.5, por ejemplo. Ahora tenemos que hacer para K1, ver qué pasaría con el fold número 2. Y para K1, qué pasaría con el fold número 3. Y para K1, qué pasaría con el fold número 4. Hagamos uno más. Con el fold número 2, ¿cuál es el fold número 2? Y el fold 7, 8, 0 y 13. 7, 8, 0 y 13. Veamos, 0 me quedaría como A, así que 0 me quedaría bien. 7, 8 no existe, así que 7 me quedaría como A, me quedaría mal. 7 me quedaría mal. 8 me quedaría como B o como A, ¿no? Porque este está a distancia 2 y este está a distancia 2. Entonces, el 8 lo podemos tomar, no sé si había alguna forma de romper los empates ahí. Y el 13 me quedaría como B, porque este está a distancia 5, este está a distancia 3, así que el 13 me quedaría bien. Así que acá tenemos 0,75, supongamos, ¿no? Bueno, lo mismo tenemos que hacer acá y acá, y para K1, la precisión es el promedio de estas 4 cosas, ¿sí? Saco el promedio, y ese es el promedio, el valor para K1. Lo mismo tengo que hacer ahora para K igual 3, en donde hago lo mismo, pero en lugar de tomar un vecino más cercano, tomo 5 vecinos más cercanos, ¿sí? La idea de este ejercicio era que ustedes muestren que saben cómo funciona el proceso de cross-validation, en donde tenemos que tomar este fold como set de validación y en base a los otros 3 folds ver qué precisión me queda para estos puntos, ¿no? Entonces esto me va a dar algo acá, algo acá, algo acá, algo acá, saco el promedio
y así sigo, ¿sí? Entonces, etcétera. Podemos poner como ponen ustedes. No tuve tiempo de seguirlo. No tuve tiempo de seguirlo. Ahí está. No sé si me salió bien. ¿Se entendió esto más o menos? Con K3 son 3 vecinos, sí, no sé qué dije. ¿Dije otra cosa? ¿Dije 5? Qué bárbaro, qué barbaridad. Sí, con K igual 3 son 3, sí. Bueno, deberían hacer, son cuatro folds por cada uno, son 2 cosas en total que hay que hacer. Para K igual 1 hay que analizar la precisión de los 4 folds, para K igual 3 los 4 folds y para K igual 5 los 4 folds. Así que hay que hacer esas 12 cosas. Y en definitiva después tengo 3 promedios. Un promedio para K igual 1, un promedio para K igual 3 y un promedio para K igual 5. Ah, los folds son 3, perdón, sí, los folds son 3, ¿no? Sí, perdón. Dije mal, Mauro, tenés razón, son 3 folds, son 9 cosas en total que hay que hacer. Sí. Bueno, a ver, sigamos. Si el enunciado dice que el nodo A linkea con A, ¿tengo en cuenta ese link a la hora de hacer PageRank? Sí, por supuesto, sí. Sí, es un loop. A ver. Está bien lo que dice Joaquín, hay que elegir algún criterio, ¿sí? Ese criterio es el que está mal, Axel, cuidado con eso, ¿eh? Si elegís algún criterio, tiene que ser alguna cosa del estilo de lo que dice Joaquín, ¿sí? El que tenga el X más chico, el Y más chico, el orden lexicográfico, lo que sea, pero no podés elegir un criterio que es el que te dé mayor accuracy porque después ese criterio no lo tenés. Ojo con esas cosas. Eh, ahí está. Él mismo se había dado cuenta, está muy bien. Me preguntan si no son 3 false, sí, son 3 false. El nodo A linkea con el nodo A. El vector de teletransportación es el vector que pusiste como once sobre n. Sí, el vector de teletransportación. Ah, perdón, eso es una respuesta a Maximiliano. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Fue un desliz. No, no fue un desliz, fue una barbaridad de esas que hago yo. Counting filter, para eliminar un elemento decremento en uno todas las posiciones indicadas por las funciones de hash. Sí, eso es verdad, es correcto. Bien. Sobre dead ends, ¿el estilo de ejercicios para el lunes va a ser igual a los que venían tomando? No, seguramente no. Eh, a ver. El del PageRank, que están ahí, después me comentan si hay algo que aclarar del PageRank en QQ Filters. Cuando falla una inserción. Hay varias opciones cuando falla una inserción en QQ, pero en general se maneja igual que el método del QQ. Debería quedar igual que antes, sí, de la inserción, el filtro. Y podés tirar esas cosas a un stash o tomar algún método de contingencia o ignorarlo. Eso en la práctica depende de qué es lo que, depende de qué es lo que quieres hacer. Bueno, sigamos a ver qué tenemos. Hay un ejemplo muy claro. Dice que al cabo de suficientes iteraciones, F acumula todo, pero yo en Excel y probé y no me pasa. Y probablemente esté mal. A ver cuál es la página 9
No sé cuál es la página 9 de la presentación de PageRank. Ahí la buscamos y lo vemos. Ahí la buscamos y lo vemos, ¿eh? Ahí estoy con tu pregunta también, Hugo. A ver. Ahora vemos ese de PageRank que comentó Mariano. Axel dice, a mí me quedan dando vueltas una duda de Kfold, o sea que pide fold de tamaño 4 y que son 12 registros. No son móviles las ventanas de los folds. Los folds son disjuntos, Axel, ojo con eso. Los folds son disjuntos. Porque la idea es que lo que tenés en un fold no aparezcan los otros. ¿En qué me puedo fijar para saber si un determinado grafo puede o no ser una red social? Ahí, Hugo, lo que habría que ver es qué características hacen a una red social. Cosas como, por ejemplo, que haya un único componente conexo gigante, es típico de una red social. Que la distribución de los nodos sea un power law, también hace a una red social. Que el diámetro sea pequeño, ¿sí? Que se presente el fenómeno del mundo pequeño, también hace a lo que es una red social. Que haya una cantidad inusualmente alta de triángulos, también hace a una red social, ¿sí? Hay varias de esas características que habría que ir viendo para ver si es o no una red social. En general, en algunos de los casos mencionábamos qué criterios analizar, pero si no, hay muchos que pueden ser. Esos son algunos de los más típicos. Ahí Joaquín dijo más o menos lo mismo, yo no había scrolleado hasta ahí. Acá tengo los números. Este debería recibir, bueno, todos reciben inicialmente un sexto, ¿no? Ahora, A recibe 0,5 dB y 0,5 de E, porque la mitad de E va a A y la mitad va a F. Después, B recibe 0,5 de A más C. C recibe 0,5 de A más 0,5 de D. D recibe 0,5 de B. E recibe 0,5 de D. Y F recibe 0,5 de E más F. Que, bueno, en realidad acumula lo que tenía F. Haciendo eso unas 101 veces, me dio una planilla, o sea, repitiendo esta fórmula, 0,9916. ¿Qué es lo que dice en la presentación? ¿Puede ser que esté mal? Esa es la fórmula que estamos contando, ¿no? Y con esos números da 0,9916F, que queda 0,0018 para A, 0,0027 para B, 0,0017 para C, después D le queda 0,014, E tienes 0,0007 y el resto F. ¿Se está escuchando lo que explica Nati? Sí, ok. Esos son los números. No sé si hay alguna error en eso, pero calculo que están bien las fórmulas.
Porque F acumula y recibe aparte de, ¿no? Y el resto entrega y recibe, pero como que se va perdiendo y se va acumulando en F, en F, perdón. ¿Se entendió ese? Yo tengo acá una pregunta pendiente de Lautaro, que dice entrenar un perceptrón usando bla bla bla, hasta que todos los puntos queden correctamente clasificados, Graficar los puntos y la separación de las clases, indicar si existe una mejor separación. Ahí, bueno, comento. Lautaro preguntaba cómo se entrena Perceptron. Perceptron es muy fácil. Perceptron en su definición básica lo que hace es, cuando el punto queda bien clasificado, al vector W no le hace absolutamente nada, lo cual tiene sentido. Y si el punto está mal clasificado, actualiza el vector W sumando o restando el punto mal clasificado según la clase, ¿no? Según cuál tomemos como positiva y como negativa, se suma o se resta ese punto. Si hay un factor de aprendizaje, lo que se hace es sumar o restar alfa por ese punto, ¿sí? Como factor de amortiguación, para no ser tan violento en cuanto a la variación. Pero fíjense que si alfa es igual a 1, cuando alfa es igual a 1, lo que hace Perceptron es sumar o restar el punto mal clasificado del vector. Y eso se repite hasta que eventualmente todos los puntos quedan bien clasificados, ¿sí? Acuérdense que por el teorema de Bloch y Novikov, si las clases son linealmente separables, Perceptron siempre converge a una solución que separa las dos clases y converge en una cantidad acotada de pasos, ¿sí? O sea que no debería tener ningún problema. Eso con respecto al punto A. Díganme si eso se entendió. El punto A. ¿Es simplemente sumar o restar el punto o el punto multiplicado por el factor alfa? ¿Sí? Se suma o se resta según la clase. ¿Cómo se suma si es de 2D y 3D? No, ojo con eso. W siempre tiene una dimensión más que los puntos porque la dimensión extra es el término independiente. Lo que vos haces es agregarle a cada punto un 1 y eso te representa el término independiente, ¿sí? Fíjate que si vos a cada punto le agregaras una dimensión con un 1, lo que estarías haciendo es multiplicar por 1 el tercer elemento de ese vector W, que es lo mismo que sumar o restar ese tercer elemento de W, que es el término independiente. ¿Se entiende eso? Es un truquito muy común al manejar este tipo de perceptrones, ¿sí? Siempre agregar un 1. Al menos eso es lo que si lo resuelven con Octave o con MATLAB es súper fácil porque les quedan después todas operaciones entre vectores. ¿Se entendió, no? Lo que dije, si lo podemos hacer el dibujito acá. No se ve, ¿eh? No se ve porque no lo estoy presentando. Ah, pensé que... No se escucha, no Ahora, se ve, qué sé yo, se me pongo nervioso. está bien, ¿no? Si nosotros tenemos que W empieza con el 1, 1, 1, y tenemos un punto, no sé, A, que es, no sé, menos 1, 2, ¿sí? La cuenta que tenemos que hacer para ver a qué clase pertenece A es esto por esto, más esto por esto, más esto, ¿no? Que es lo mismo que si a este A yo le agregara acá un 1 ficticio y multiplicara estos tres. Entonces ya ahí me queda directamente el producto interno entre W y A, ¿no? Y la regla de Perceptron, la regla básica es tomar el signo de el producto interno de W y A, ¿no? Si el signo de W y A es positivo, es de la clase 1 y si no es de la clase menos 1, ¿no? Entonces, si clasifiqué positivo y era positivo, no hago nada, pero si clasifiqué positivo y era negativo, lo que voy a hacer es a W actualizarlo como W menos A.
o eventualmente W menos alfa, que es el factor de aprendizaje, por A, ¿no? Según el valor de alfa, ¿no? Y esta es la regla de actualización, ¿no? Este es el factor de aprendizaje. Fíjense que esto, como repaso de perceptrón, ¿no? Como perceptrón solamente actualiza los puntos mal clasificados, el vector final surge de sumar o restar n veces los puntos según la cantidad de veces que los clasifiqué mal, ¿no? Si yo tenía los puntos A, B, C, D y E, y supongamos que este lo clasifiqué mal una vez, este ninguna, este 3, este 1 y este 2, el vector final, W, es el W inicial, más menos una vez A, más menos 3 veces C, más menos una vez D, más menos una vez el E, 2 veces el E, y el más menos depende de cuál es la clase, ¿no? Según si este es positivo o negativo, ¿no? O sea que acá W sería W más A menos 3C más D menos 2C sería el W final al cual converge perceptrón, porque la regla es esa, ¿no? Si la regla es esa, esta es la forma de calcularlo rápidamente. Había algún ejercicio en el cual eso era importante, por eso lo aclaro. Y al graficar, ¿no? Acuérdense que si ustedes tienen los puntos, ¿no? Si ustedes tienen puntos así, ¿no? Y este es el separador, W es perpendicular, ¿no? W es perpendicular al separador. Si grafican W, les va a quedar perpendicular, porque obviamente la regla que ustedes usan es W por el punto, y se fijan si eso está de un lado o del otro. Así que tengan cuidado con sus geometrías, ¿sí? Como la regla es W por el punto, y se fijan si eso está de este lado o del otro, el W que resulta es el que es perpendicular al separador. Tengan mucho cuidado con eso, porque no vaya a ser cosa que ustedes están por recibirse de ingenieros y después se encuentran que no me pueden graficar una recta, que es algo que nos ha pasado a todos, ¿no? No solo a ustedes, ¿no? De repente uno dice, yo sé hacer cosas complicadísimas y no pude graficar una recta, me quiero matar, así que tengan cuidado con eso para no caer en eso. Bien. Bueno, ¿se entendió eso más o menos sobre la pregunta perceptrónica? Bien. Había un ejercicio, algún promocional que tenía que ver con eso, ¿no? Que decía, nos daba los puntos y nos daba la cantidad de veces que se clasificó mal cada uno, ¿no? Y ahí uno podría decir, ¿por qué, no? ¿Por qué nos pasó eso? ¿Cómo podría ser para que converja más rápido? Azul podría ser, por ejemplo, exactamente, normalizando los puntos o usando un factor de aprendizaje, ¿sí? Usando un alfa más chico, por ahí perceptrón converge más rápido que si tiene que ir saltando de un lado para otro. Acordate que en la regla básica, con el factor de aprendizaje en 1, sumás o restás directamente el punto, ¿no? Que es como, es un poco violento. A la larga converge igual, pero puede tardar un poco más. Ese ejercicio en particular, creo que el que decía de los 33 pasos, era un ejercicio muy lindo, porque había dos formas de resolverlo. Uno es hacer los 33 pasos, que es muy molesto, pero el otro es directamente sumar o restar la cantidad de veces cada punto según la cantidad de errores que cometimos en ese punto, que el ejercicio nos lo daba, ¿no? Entonces, lo lindo de ese ejercicio era que el que sabía bien cómo funcionaba Perceptron lo hacía más rápido y el que no lo tenía que tardar más tiempo, ¿no? El castigo por no conocer el método era tener que hacer los 33 pasos que en realidad no eran necesarios, ¿no? Esa era la gracia del ejercicio.
El promocional se puede hacer como se hizo el parcial en un notebook y con los apuntes. Sí, sí, lo pueden hacer como quieran, el promocional, no hay ningún problema. No demora 33 pasos, converge. Con factor de aprendizaje 1 o el que era creo que el que se daba, seguro converge 33 pasos. No sé qué hiciste en 9, pero es una de las cosas que se pueden. Deberían ser 33 pasos, no 9, si el factor de aprendizaje es 1. Ahí, si no hay algo que está mal, pero ese ejercicio, si mal no recuerdo, estaba bien, eran 33. Eran 33 pasos. ¿Puedo repetir una pregunta para Natalia? Sí, por supuesto. Página 7. A ver, acá, esta página. Lo que pasa es que el F, no, en la página 9, del F no salía ninguna flecha. En la página 7, todos los nodos sale al menos una flecha, o sea, tiene al menos un link. Esa es la diferencia que hay entre el 7 y el 9. Si estoy en el nodo A, por ejemplo, la mitad va al B y la mitad va al C. Pues tiene dos flechas, pero todos los nodos tienen al menos una. El E, por ejemplo, que tiene una flecha, o sea, un link al A, no se queda, digamos, no acumula nada en realidad. Todo lo que va a E va a A. Claro, en el ejemplo de la página 9, fíjate que el F no tiene links. Esa es la diferencia. En el ejemplo de la página 7, todos los nodos tienen al menos un link a otro. En PageRank es importante que tengan en cuenta que el PageRank total de la red no puede aumentar ni disminuir, ¿sí? Es constante. En la mayoría de los casos es 1, pero podría ser cualquier otro número, podría ser 18, por ejemplo. Entonces, si empezamos con un vector, no sé, si los vectores suman en total 18, el PageRank total siempre va a ser 18. Y ese 18 se redistribuye en cada paso de acuerdo a la cantidad de links que hay, ¿sí? Si un nodo tiene un PageRank que es, no sé, 3, por ejemplo, ese 3 se lo pasa a los nodos hacia los cuales linkea ese nodo, ¿no? Si linkea con 2 nodos, le pasará 1.5 a un nodo y 1.5 al otro, ¿sí? Tiene que entregar todo su PageRank, digamos, pero si no tiene ningún link que sale, todo su PageRank queda en el mismo nodo. Claro. Digamos, por el PageRank no puede desaparecer, porque si no tendría menos PageRank en un paso que en el otro, ¿sí? Llamémosle a eso ley de conservación del PageRank, claro, para que se prendan fuego a los profesores de termodinámica. El PageRank no se crea ni se destruye, se transforma, ¿sí? Eso es. Otra forma de verlo es simulando un random walk. Si vos estás en cualquier nodo, tenés una probabilidad de ir a otro en función de los links que salen de ese nodo. Ahora, si de un nodo no sale ningún link, te quedás en ese nodo, necesariamente, porque no tenés vía de salida. Jesús pregunta cuál sigue después de clasificar mal. Sigue el punto siguiente, es un loop, no, sigue el siguiente, no hay ningún problema. Tampoco está escrito en piedra eso, Jesús, pero tomemos como que seguís con el siguiente. Podrías seguir con cualquier punto, de hecho, en Perceptron, no importa. Pero si clasificaste mal el punto 3, seguimos con el siguiente punto, con el 4, digamos, en orden, no sé, en el orden del que vengan. En un ejercicio habla del nodo con mayor centralidad por PageRank. No, es el que con mayor centralidad por PageRank, es el que tiene mayor PageRank. Eso es.
Es PageRank, nada más que eso. Calcular el PageRank es en sí una medida de centralidad, así que es simplemente eso, calcular el que tiene mayor valor de PageRank. En el caso de que me pidan resolver un topic rank y tenga un dead end, el dead end se resuelve primero, ¿sí? Y luego la teletransportación se hace en base a los tópicos, pero primero se resuelve el dead end, primero completás la matriz con 1 sobre n a todos los nodos, y después la teletransportación la haces a los nodos del tópico. ¿El promocional va a ser más teórico o más práctico? ¿Más teórico o más práctico que qué? Es la pregunta. Que un 50-50. No sabemos. Entonces, ¿para qué preguntaste, Luis? Comparado con lo de cuatrimestres pasados. Supongo que más teórico, pero no sabría decirte. Hay muchos ejercicios que en esta modalidad no tiene sentido hacerlos, porque no tiene ningún sentido hacerles hacer una cuenta, digamos, que no prueba absolutamente nada. Entonces, en esta modalidad los ejercicios son en sí un poco más teóricos que en la modalidad presencial. ¿Qué tanto más teóricos? No lo sé, digamos, pero en principio es eso. ¿Hay algunos temas en los que tenemos que tener un mínimo de puntaje para aprobar? No necesariamente, pero en general, fíjate en algún otro, no sé si está escrito, hay restricciones con respecto a la cantidad de ejercicios que podés no hacer. O sea, una muy mala idea es estudiar algunos de los temas. Esa es una muy mala idea, ¿sí? O sea, hacer todos los ejercicios y equivocarte en algunos siempre es mejor que hacer 3 y los otros no hacerlos, ¿sí? O sea, yo estudio para el 60, a nosotros en particular nos pone bastante nerviosos, ¿sí? Estudié 3 temas, hago los 3 temas, y si llego con eso al 60, bien, y si no, no. Eso nos pone bastante nerviosos. Nosotros le contamos no tenemos nada que ocultar, ¿sí? Siempre es bueno estudiar todos los temas. Valoramos al que estudió todos los temas, aunque se equivoque. A ver, Lautaro, usamos CRM para recomendar usuarios en Twitter, pero el algoritmo es demasiado conservador. Los usuarios piensan que las recomendaciones son muy obvias y por lo tanto no permite descubrir usuarios interesantes a seguir. ¿Qué se puede hacer? Tiene que ver con beta, sí, tiene que ver con beta, y la idea es que si el algoritmo es muy conservador, te estás quedando en el vecindario del usuario. Tendrías que lograr caminos, random walks más largos, para que el algoritmo sea un poco más audaz. Así que la pregunta que hay que hacerse ahí es qué hay que hacer con beta para que los random walks sean más largos. Si hay que aumentar o disminuir beta, y bueno, les dejo que piensen eso, que no debería ser difícil con las fórmulas. ¿Es preferible un 60 con todos los puntos? Dice Yusef. No, lo preferible es 100. Eso en general es lo preferible, ¿no? Un 60, ustedes lo pueden festejar el 60, pero a nosotros nos pone nervioso por lo cerca que estuvieron de no aprobar, y por ahí se lo merecían. Entonces no generen suspenso, ¿sí? Suspenso no es divertido en esta instancia, no queremos suspenso. No es una instancia para suspenso. No, es un sufrimiento. Tener exámenes con 50 y pico. No es una instancia para suspenso. La cantidad de parámetros, eso ya lo había contestado una vez, la cantidad de parámetros. Es el tamaño del... Ya la hice esta cuenta. Estoy casi seguro que la hice, esta cuenta. ¿No? Sí, ya la hice, esta cuenta. ¿Esa cuenta está en alguna pregunta?
hay varias preguntas que preguntan la cantidad de parámetros que tiene una red. Sí, hay algunas preguntas de esas, sí. Ahí está, gracias Esteban. Yo estoy seguro que esa la había hecho. Alto del filtro por alto del filtro por cantidad de filtros de la capa anterior más 1, por el término independiente. Siempre el problema es el término independiente, que nos lo olvidamos por ahí, ¿sí? Así que ahí está la... Está muy bien lo que dijo ahí Joaquín. Acuérdense, los valores desconocidos no son ceros, son valores desconocidos. ¿Sí? No hagan cosas raras, no pongan cero los valores desconocidos, porque no es lo mismo no conocer un valor que sea cero. ¿Sí? Cero es menos que 1. Había más o menos, hay más o menos acá 60 personas, así que necesitamos 60 aprobados en el examen por promoción. 58 ahora. Bueno. A ver si llegamos a que todos aprueben el examen. ¿Sí? Tu nota, te dan tu cuenta, overfiteaste. ¿Sí? Son menos de 60 porque ustedes no rinden. Es verdad, es verdad. ¿Cuántas preguntas van a hacer? No sabemos, Hugo, no sabemos. No sabemos. Si los vectores son de si le gustó o no le gustó, no hace falta restar el promedio, ¿no? Sí, hace falta igual, ¿no? Pues, si no, el promedio ahora es un número entre 0 y 1. Antes era un número entre 1 y 5, pero ahora es entre 0 y 1, que sigue siendo igual. De 19 a 22 hasta las 23:30, sí, y en general es tradición del examen por promoción dejarlos que lo terminen cuando sea necesario, así que probablemente sea hasta las 11:30 o hasta las 12 sin problemas, ¿sí? Acuérdense que por más que nosotros le pongamos toda la buena onda al mundo, Gradescope cierra, y Gradescope es una máquina, no tiene sentimientos. Entonces es importante que no dejen para los últimos 3 minutos el subir el PDF, ¿sí? Es muy temperamental Gradescope, no tiene mucha latitud en cuanto a admitir cosas. El que aprueba se lleva un pin virtual, debería llevarse un pin físico y se los vamos a dar en algún momento cuando no implique un riesgo de muerte. ¿Sí? Los pines están hechos incluso, pero cuando no sea un riesgo de muerte darle un pin a una persona, se los vamos a dar. ¿Sí? O sea, morir por un pin no tiene ningún sentido. Depende del pin, dice Andrés. Bueno, es verdad, es verdad. Pero los tenemos los pins. Tampoco vamos a mandarle un pin a cada uno a su domicilio porque no va.
Los temas que no se dieron no van a entrar. Eso seguro. Usar una versión online de Camins para algo que no es un stream pero tiene millones de puntos, ¿está bien? Sí, puede ser una forma de hacerlo más rápido. Lo que no se vio en los videos, pero está en el apunte tampoco, en general no, pero, o sea, en general no, si es una cosa complicada. Por ahí alguna fórmula, alguna definición de una distancia, algo así, que si está en el apunte la podemos usar, aunque no la hayamos dado, como usamos la distancia de Hamming, algo así, pero eso es trivial. Como es el libro abierto, van, se fijan y ya está. Ese tipo de cosas son las cosas que se pueden usar si no se dieron, pero están en el apunte. Pero eso es la lógica pura, digamos, ¿no? Si es algo de tipo, hay 6 distancias, nosotros dimos 3 y las otras 3 están en el apunte y es una línea, vas, te fijas cuál es la definición, la usás y a otra cosa mariposa. Lo que no se va a pedir es un tema que tengas que estudiarlo en el momento del examen. Eso no. O sea, cualquier cosa que sea como referencia, sí, podría ser, aunque no la hayamos dado, pero no un tema que no se haya explicado, que ustedes tengan que leerlo completamente en el apunte para poder hacer el examen. ¿Es posible que tomen algún ejercicio y pidan generar un clasificador bayesiano? No creo que sea posible eso. Hablábamos de recomendaciones, Mariano, de recomendaciones con los valores desconocidos. Reemplazarlos por 0 o hacer cuentas como si fueran 0 es algo que está mal, ¿sí? Es como si no existieran esos valores. ¿Factores latentes en qué momento? Porque hay varias cosas que tienen factores latentes, Hugo. A lo mejor me perdí yo si venía... Sí, en Factorization Machines la cantidad de factores latentes es un hiperparámetro que hay que definir y es el tamaño de los vectores que va a tener que encontrar el algoritmo para cada uno de los elementos. ¿Sí? Acordate que lo que va a hacer es calcular el producto interno entre esos vectores como el coeficiente, digamos, que va a usar para después estimar lo que sea una regresión o sea una clasificación. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirven? Sirven para no tener que tener tantos parámetros, no hiperparámetros, sino parámetros en el algoritmo como combinación de variables hay, ¿sí? Si yo tengo 1000 variables y las tomo de a 2, tengo 1.000.000 de combinaciones de variables y tener 1.000.000 de parámetros no es bueno. Entonces lo que hace Factorization Machines es no tener 1.000.000, sino tener 1000 variables, pero 1000 vectores de tamaño k. Y cuando tiene que calcular el coeficiente de interacción entre dos de esas variables, simplemente hace el producto interno entre esos dos vectores. Entonces, el producto interno entre dos vectores da el coeficiente de interacción entre esas dos variables. Es una explicación un poco rápida de Factorization Machines, pero suponiendo que el tema ya lo leyeron, espero que sirva. ¿Se espera que se haga a mano o que se programe? Siempre se esperan a mano. No hay ningún ejercicio que implique programar en la compu, ni siquiera los de Spark ni los de Pandas. O sea, ustedes pueden programar simplemente por la modalidad del examen, pero todo lo que tomamos se puede hacer en papel, ¿sí? Si ustedes quieren asistirse con la compu y demás, es simplemente una herramienta más que puede usar el que les resulte cómodo, el que la tenga y demás. Pero todos los exámenes están pensados para que se puedan hacer en papel tal y como se hacían de forma presencial, ¿sí? No, eso no cambió en esta modalidad. Todo lo que hemos tomado uno lo puede hacer en un papel, de hecho muchos de ustedes lo hicieron en papel y después suben el PDF del papel escaneado y eso funciona, ¿sí?
Ahora, así como pueden usar en la facu, pueden usar una calculadora para hacer cuentas y qué sé yo, acá pueden usar una computadora, pueden usar internet, pueden usar el celular, pueden usar lo que quieran que les ayude en la resolución del examen. Pero es enteramente opcional, ¿sí? No se requiere. Como cada uno lo quiera resolver, ¿sí? Lo importante acá es que no estamos pensando exámenes que no hagan que tengan ventaja el que pueda usar una computadora o que tenga ventaja el que pueda hacer una cosa o la otra, ¿sí? Lo único, digamos, que es universal es escribirlo en un papel, eso lo pueden hacer todos y si lo hacen prolijo, mejor, ¿no? Pues eso sí, no tiene mucha excusa, ¿no? Porque yo lo hago desprolijo. En esta modalidad más hacerlo desprolijo es para nosotros toda una dificultad, así que les pedimos nuevamente que si pueden, se esfuercen por hacerlo prolijito, ¿sí? Sobre todo cuando hacen unas cosas que son medio espantosas, que si no fuera porque sabemos que es sin querer, parece a propósito, ¿no? Como el papel escaneado al revés, ¿no? De costado, con la mitad de la hoja que falta, ¿no? Eso no... Sí, no está bueno eso. Nosotros nos hace la corrección súper difícil. Música para probar un examen, depende de la música. Bueno. Directamente sí. ¿Subo esto con Alberto con los demás? Es que subo esto. Sí, lo veo que sí. Sí. Música de aeropuertos, dice Joaquín. Es un gran disco de Brian Eno, recomendamos. Sí. ¿Habrá 2 meets distintos? No, va a ser un solo meet para el recuperatorio y el de promoción y contestamos ahí las dudas sí, al mismo tiempo. Igual que como lo hubiéramos hecho en la facultad, que todos en el aula, algunos hacían el recuperatorio y otros hacían el de promoción. Yo prefiero música de ascensor. Música de tipeo de teclado. Ahí está. Bueno, es otra ventaja de esta modalidad, ¿no? Pueden escuchar música mientras hacen el examen, pueden comer mientras hacen el examen, ¿no? Se pueden pedir una grande mozzarella y tener una grande mozzarella al lado mientras hacen el examen, que eso en la facultad no es sencillo. Me perdí si Q tiene tantas filas como usuarios o como ítems. Es P por Q, ¿no? Depende, si la matriz original es usuarios por ítems, P es usuarios por factores latentes y Q es factores latentes por ítems, ¿no? Y el producto de eso me da usuarios por ítems. Hay una pregunta y un ejercicio que da una tabla con datos de usuarios y categorías de películas con la calificación de una espectral para encontrar unos clusters. Dice explicar de manera a partir de datos proporcionados. En el escaneo salen las manchas de grasa de las hojas. Bueno, hay que comer con cuidado. Me perdí azul ahí, es explicar, es eso, era un ejercicio de explicar, tipo, explicar todos los pasos, cómo a partir de esa matriz, lo fundamental ahí era a partir de la matriz, cómo se obtiene una matriz de distancias, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que yo necesito comparar entre sí con distancias, o qué semejanzas necesito y cómo vamos a obtener esa distancia, plantear una semejanza, perdón, no una distancia, después en esa semejanza explicar el laplaciano y explicar, después sigue todo lo demás, ¿no? Pero lo importante era enganchar el principio, ¿no? Cómo construir la matriz de semejanzas a partir de la información que nos daba. El resto es clustering espectral vainilla. El perro se puede comer la tarea y nadie te cree. Es verdad eso, no te vamos a creer, Joseph. Si nos decís eso, no te vamos a creer. En el momento se toma el módulo, sin embargo en el Data and Systems no entendí esa pregunta, la verdad que no la entendí. Si alguien la puede descifrar mejor. A ver. Salieron cortados los ejercicios de Spark
que mandé. No, no hace falta pedir disculpas, simplemente traten de no hacer esas cosas. Tipo, por eso dije que sabemos que no es a propósito, digamos, uno no va al bombo, ¿no? En un examen. Pero revísenlo, porque a veces nerviosos suben cosas que están muy borrosas o fuera de foco y demás, y eso es difícil para corregir, ¿no? Sí, revísenlo pensando que se pueda ver bien, todo ese Sí. tipo de No, no cosas. O es un sea, por tema, eso no es un no. tema de pedir disculpas, sino es un tema de pedirles que lo revisen, porque en el nerviosismo del examen sabemos que no se dan cuenta, pues obviamente nadie va al bombo en un examen, ¿no? Nadie dice, me tomé 4 horas para hacer un examen y ahora lo voy a escanear al revés porque soy valiente, ¿no? Nadie hace eso. Cortado. Claro, sí, tipo, Falta una línea y sí. te quedas. No se toma el módulo. En general lo que hay que hacer es restar el promedio, nada más. La normalización, no sé de qué estás hablando de esto. Por ahí estás mezclándote, Brian, dos cosas distintas ahí. Valor positivo o negativo, eso sigo sin entenderlo, perdón. Ahí está Julián al rescate, a ver. Ujú. Gracias, Julián, por la ayuda. No entendía yo la pregunta. ¿Sale un GeoGuessr al final? Sí, podemos hacer un GeoGuessr. ¿Por qué no? Chess, el chess lo tengo prohibido hasta la semana que viene, tipo. Pues. Sí. Hay un torneo que solo podés jugar con 2200 y tengo 2200 exactos. Así que si pierdo un punto no puedo jugar ese torneo, entonces lo tengo suspendido. Me autosuspendí. Sí, pero no es 2200 mi elo real, por eso lo tengo suspendido. Yo debo estar en 2100, entre 2000 y 2100. Pasa que como esto tiene un factor de error, vas y venís. A veces tengo 1900, a veces tengo 2200, y ahora estoy en 2200, entonces puedo jugar un torneo que es a partir de 2200, y lo voy a aprovechar. Pero si bajo un punto ya no lo juego, así que no. Yo llegué hasta 2000, muy bien. Está bien, está muy bien 2000. No sabemos qué pasó después, pero bueno, llegó hasta 2000. El factor de carga te lo deberían dar, Hugo. No deberías calcularlo, te lo deberían dar, pero es la cantidad de elementos que hay según el tamaño del filtro, ¿no? Si hay 5 elementos en un filtro de tamaño 10, es 0.5 el factor de carga. Sí, se actualiza, las cosas se actualizan. Nosotros tratamos de reparar las cosas que están mal. No siempre llegamos, pero sí. No siempre llegamos. No, no es necesario.
Hay que corregir el link si está mal. ¿Alguno puede corregir el link que empieza? Nati, Joaquín, que está... Ahí está, dale, gracias. Ni nos dimos cuenta que el link de Piazza era un apunte viejo y no al No, del repo. sí, eso me avisó. Sí. A ver, Maximiliano dice, el ejercicio ese gradient boosting. Bueno, ahí lo que habría que hacer es armar el árbol de decisión de un solo nivel, o sea, hay que particionar los puntos en dos, ¿no? Ordenándolos. Así que están ordenados. 1, 17, 18, eso ya está ordenado, entonces habría que encontrar cuál es la mejor partición para un solo nivel, ¿sí? Que eso habría que probar con las particiones posibles, que es 1 de un lado y todos los demás del otro, 1 y 17 de un lado y todos los demás del otro, 1, 17 y 18 de un lado y todos los demás del otro, etcétera, ¿sí? Hasta todos de un lado y el 511 del otro, ¿no? Entonces ahí habría que probar cuáles son los promedios de los labels que predeciríamos para cada uno de esos puntos tomando ese criterio y ver cuál es el mejor split, y ahí nos quedaría el árbol de decisión de nivel 1, ¿sí? Y el segundo árbol, como es un método de gradient boosting, lo que hay que calcular es cuáles son los residuos, ¿sí? Entre lo que el árbol predice y el valor real del label, ¿sí? Si el label para el primer punto, la predicción, o sea, el promedio de los puntos que están en las hojas es 9, la diferencia con 6 es 3, ¿sí? En este caso, menos 3, ¿no? Entonces, el residuo sería menos 3. Y después, el problema es recursivo, es igual, pero en lugar de los valores que teníamos originalmente para los labels, tenemos los residuos. Eso es lo que hace boosting, ¿sí? Ir aplicando árboles para los residuos hasta que lentamente va convergiendo al valor final, ¿sí? Y la predicción final surge de la predicción inicial, más o menos la siguiente predicción. ¿Cuál sería la respuesta de qué cosa? El árbol, ya expliqué cómo se construye, y después expliqué cómo se construye el segundo árbol. Entonces, son dos árboles. El otro árbol es, exactamente, son dos hojas, ¿sí? Son dos hojas, en los dos casos son dos árboles de un nivel, ¿sí? En el primero se hace la predicción inicial, y en el segundo, la segunda predicción. La predicción la puedes hacer simplemente como el promedio de las hojas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenés 1, 17 y 18 de un lado, tanto para el punto 1 como para el 17 para el 18, la predicción va a ser 6 más 11 más 14 dividido 3. Para esos 3 puntos, tu predicción va a ser el promedio de los labels. A ver si ahí me expliqué mejor. Después, en el siguiente paso, es lo mismo, pero con los residuos. El caso E es el mismo caso el B, pero en lugar de los labels tenés los residuos y hay que hacer lo mismo, hay que analizar cuál es de nuevo el mejor split, cuál es el split que más te acerca a los valores estos. No funciona el link al nuevo apunte. No es el link al nuevo apunte, es el nuevo link al apunte. Siempre se termina devolviendo casi que un promedio, no necesariamente, pero casi, sí, digamos, hay dos, sí, algo así, eso sí es cierto, Maximiliano, sí. Casi, casi.